Las acciones estadounidenses y europeas cierran la semana pasada a la baja. El retroceso alcista de la semana antepasada pudo haberse terminado. El dato de empleo de Estados Unidos sale un poco mejor de lo esperado. Los mercados quedan atentos al dato de inflación de Estados Unidos de esta semana. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada con un posible regreso de la tendencia bajista en las acciones estadounidenses y europeas y lo que nos espera para esta semana con el comunicado del Banco Central Europeo y el dato de inflación de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Las acciones estadounidenses y europeas cerraron la semana pasada a la baja. El S&P 500 fue el que más cayó en Estados Unidos con una pérdida semanal del 1,20%. El Dow Jones cae un 0,94% semanal y el Nasdaq cae un 0,98% semanal. En Europa, el que más cayó fue el IBEX 35 de España con una pérdida semanal del 2,34%. El IBEX 35 fue el que más subió durante la semana antepasada, pero durante la semana pasada fue el que más cayó. El DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia cierran la semana sin demasiada variación. El oro y la plata se mantienen muy consolidados sin tomar una dirección clara. El crudo se mantiene al alza y es apoyado por un posible embargo a Rusia por parte de la Unión Europea. El petróleo WTI sube un 4,69% durante la semana pasada y el Brent sube un 3,18%. La subida de las acciones durante la semana antepasada pudo haber sido un simple retroceso durante la tendencia bajista. Los mercados de valores ahora podrían regresar a la baja. El dato de empleo de Estados Unidos del viernes pasado salió un poco mejor de lo esperado. La economía estadounidense creó 390,000 nuevos empleos durante el mes de mayo, cuando se esperaba una lectura de 325,000 nuevos empleos. La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene en el 3,6%, aunque se creyó que podría haber bajado al 3,5%, se mantiene en el mismo nivel. De llegar a caer al 3,5%, la tasa de desempleo en Estados Unidos llegaría a los niveles previos a la pandemia. Los salarios por hora subieron un 0,3%, pero se esperaba un aumento del 0,4%. Las acciones se debilitaron con el dato de empleo de Estados Unidos debido a que eso podría apoyar a la Fed para que suba los tipos de interés a un ritmo más acelerado. Es posible que para este mes se implemente un aumento del 0,50% en tipos de interés en Estados Unidos y para el próximo mes también se podría implementar otro aumento del 0,50%. Para el mes de septiembre todavía no se sabe si se podría implementar otro aumento del 0,50%, todo depende de cómo se comporte la inflación en estos próximos meses. Durante esta semana tenemos el comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés. Ese dato es importante para determinar si el Banco Central Europeo sigue insistiendo en que la inflación es temporal y podría bajar por sí sola. También tenemos el dato del índice de precios al consumidor de Estados Unidos y ese dato va a ser bastante importante ya que puede determinar los próximos pasos que vaya a tomar la Reserva Federal. Para el lunes de esta semana tenemos las ventas minoristas del Reino Unido y el comunicado del Banco de la Reserva de Australia sobre tipos de interés y política monetaria. Es posible que el Banco de la Reserva de Australia aumente los tipos de interés en un 0,40%. El martes tenemos las órdenes de fábrica de Alemania, la confianza del inversor del Centix de la eurozona, el PMI de servicios final de Reino Unido y el Producto Interior Bruto de Japón. El miércoles tenemos la producción industrial de Alemania, las ventas minoristas de Italia, el dato de empleo y el Producto Interior Bruto actualizado de la eurozona y los inventarios de crudo de Estados Unidos. El jueves tenemos el comunicado del Banco Central Europeo, las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de China y finalmente el índice de precios al productor de Japón. El viernes tenemos la producción industrial de Italia, las expectativas de inflación de Reino Unido, el dato de empleo de Canadá y posiblemente el dato más importante de esta semana, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, así como el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones se consolida por debajo de la media móvil exponencial de 55 días en los 33.243 puntos.
En esta zona se forma lo que aparenta ser una bandera alcista y es posible que el índice regrese hacia arriba, pero hacia arriba la media móvil exponencial de 200 días en los 34.000 puntos podría actuar como resistencia. Otro posible escenario es que el Dow Jones regrese hacia abajo con esta tendencia bajista a medio y corto plazo. Sobre el gráfico diario del S&P 500 también vemos que el índice se consolida por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y al igual que el Dow Jones forma una especie de bandera alcista en esta zona. Por encima de los 4.200 puntos es posible que los 4.300 puntos vuelvan a actuar como resistencia, así como lo hicieron en el pasado, junto con la media móvil exponencial de 200 días. De regresar hacia abajo por debajo de los 4.000 puntos, el S&P 500 estaría regresando con esa tendencia bajista a medio y corto plazo. El Nasdaq se consolida por encima de los 12.500 puntos y la media móvil exponencial de 55 días en los 13.100 puntos podría actuar como resistencia. De regresar por debajo de los 12.000 puntos, el Nasdaq estaría regresando con esa tendencia bajista a corto plazo y a medio plazo. Sobre el gráfico diario del CAC 40 de Francia vemos que el índice se mantiene encajonado en medio de estas medias móviles con la media móvil exponencial de 55 días en los 6.473 puntos actuando como soporte y la media móvil exponencial de 200 días en los 6.566 puntos actuando como resistencia. De romper por encima de esa media móvil exponencial de 200 días, la próxima zona de resistencia podría ser tal vez este pico o este último pico de acá en los 6.827 puntos. Hacia abajo el mínimo en los 6.058 puntos podría actuar como soporte para el CAC 40. El DAX de Alemania también se mantiene encajonado en medio de la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días. Desde aquí el índice podría salir en cualquier dirección, pero de romper por encima de la media móvil exponencial de 200 días es posible que la zona de los 15.000 puntos actúe como resistencia para el DAX, ya que en el pasado estuvo actuando como soporte y podría cambiar de función a resistencia. Por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, su próximo soporte podría estar en los 13.666 puntos o en este mínimo alrededor de los 13.254 puntos. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos que el petróleo regresa otra vez con esta tendencia alcista, pero la zona del 120.00 podría actuar como resistencia para el WTI. Por encima de ese nivel, el máximo de este año en el 126.41 también podría actuar como resistencia para el commodity. Y hacia abajo es posible que la media móvil exponencial de 55 días actúe como soporte para el petróleo WTI. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.